El Málaga cayó en el Carlos Tartiere 2-1 frente al Real Oviedo en un encuentro que fue bastante igualado y que quizás el resultado pues es bastante injusto para los blanquiazules. Un gol con polémica, el primero del Oviedo, y el segundo tanto, el definitivo en el descuento, de Manu Molina en propia puerta. Todo ello lo analizamos aquí en Proyecto Malaguista. Pues derrota del Málaga Club de Fútbol en el Carlos Tartiere, y como comentaba, creo que ha sido un partido, al menos este, donde mereció algo más. No sé si la victoria, ahora lo analizaremos, pero sí es cierto que conforme ha sido el encuentro bastante igualado, yo creo que lo justo hubiese sido un empate. Veníamos de unos partidos donde quizá el Málaga no mereció tanto y se llevó la victoria, como fue el caso del fin de semana pasado, pero en esta ocasión, pues bueno, de una forma trágica completamente, con ese gol en el 93 de Manu Molina, no para el Málaga, sino para el Real Oviedo, pues se tiraron por la borda todas esas opciones de puntuar. Salva, yo creo que vamos a coincidir prácticamente todo el mundo en que el Málaga quizás el día de hoy en el Carlos Tartiere mereció muchísimo más. Sí, a ver, por partes. Yo he tenido que ver la primera parte en directo y la segunda en diferido, así que claro, no me he llevado ese mazazo como se lo ha llevado, entiendo, todo el mundo, de apagar la tele y saber que has acariciado puntuar hoy en el Carlos Tartiere, pero aún así también cuando se estaba leyendo por WhatsApp y luego ya he recuperado la segunda parte en diferido, he dicho, madre mía, macho, qué mala suerte, porque creo que hoy el Málaga, a diferencia, como tú bien has apuntado, de partidos anteriores, hoy hemos vuelto a ver un Málaga competitivo, hoy hemos vuelto a ver un Málaga que ha dado la cara, hoy hemos vuelto a ver a ese Málaga que yo ya he comentado en más de una ocasión que cuando se enfrenta contra equipos de la zona alta de la clasificación, pues me parece que es un equipo trabajado y me parece que es un equipo que da el do de pecho. Dicho lo cual, pues sí, el gol en propia portería de Manu Molina, pues un jarro de agua fría, un mazazo, llámalo como tú quieras. Ya el Málaga se ha pronunciado en redes sociales de que estamos con Manu Molina. Y yo voy a decir una cosa y voy a romper una lanza a favor de Manu Molina. Y no por el gol, evidentemente, que ha metido, que esto al final pues te propicia que el Málaga hoy termine perdiendo. Pero creo que su partido, sobre todo en la primera parte, ha sido un partido con muchísimo sentido porque el Málaga en la primera parte ha hecho algo que me parece muy complicado, que es a un Oviedo con jugadores de tantísima calidad que tiene en el medio del campo, le ha quitado el balón y si nos vamos al porcentaje de posesión, Javi, hemos tenido más posesión en la primera parte que el Real Oviedo, que algunos dirán, bueno, pero es que el fútbol no se gana con posesión, ya, pero me parece que es un dato significativo. Dicho lo cual, en la segunda parte creo que el Málaga sí que ha salido con mordiente, con colmillo arriba, la de Chupete, la de Cordero, es decir, para mí hoy el Málaga ha hecho o ha dado una buena versión, una buena imagen, pero te vienes de vacío. Ha sido el Málaga más parecido al de la primera vuelta, ese Málaga, ¿no?, con el que terminamos el año, consiguiendo victorias y sobre todo con las sensaciones que te daba, ¿no? Un Málaga intenso. Sobre lo de Manu Molina, ahora lo comentaremos, lo iba a comentar sobre todo en el podio, ahora lo dejaremos para el final, pero sí es cierto que quitando el gol que marca en propia puerta, el partido de Manu Molina es un auténtico partidazo. No va a estar en mi podio porque evidentemente se crucifica él mismo, ¿no?, con ese gol en propia puerta, pero sí es cierto que hasta ese momento, hasta ese minuto 93, perdón, estaba siendo de los mejores del Málaga, por lo que tú bien has comentado, porque era el que le estaba dando ese dominio, ¿no?, al equipo de Sergio Pellicer, sobre todo en la primera parte, hacía referencia, ¿no?, a lo que estábamos comentando por WhatsApp, y lo dije, ¿no?, digo, vaya partido, señor partido, que estaba haciendo Manu Molina, pero claro, lo arruina, ¿no?, al fin y al cabo. Pero respecto al Málaga, ¿no?, la primera parte sí es cierto que sin ocasiones, sin quizá esa verticalidad, pero sí que estaba pues dominando a un Oviedo que sí, podemos hablar de que venía pues un poquito contra las cuerdas, entre comillas, porque sigue en playoff, pero venía con nuevo entrenador, por lo tanto, quieras o no, ¿no?, eso te cambia un poquito la dinámica en la que estabas, y pues lo dicho, quitando ese arreón que quizá tenía el Oviedo en el minuto 20, pues el Málaga dominado en la primera y ya en la segunda, pues lo que le estaba faltando al Málaga, que quizá era esa verticalidad, esas ocasiones, pues la estaba encontrando. La pena, pues que tiene una Chupete en el 40 y poco, en el 45, nada más empezar la segunda parte, clarísima de cabeza. Después la tiene también Antoñito, el Oviedo también tiene sus ocasiones, y claro, Sí. el único problema, pues bueno, que al final es un partido que creo que iba a terminar en empate, y que creo que ese ha sido el resultado más justo, viendo el cómputo, ¿no?, a puntos globales, digamos, pero claro, el gol de Manu Molina, que bueno, qué decir, es cierto que es horrible en el sentido de que, bueno,
En propia puerta hemos visto muchos goles en propia puerta. Puedes tener la mala suerte, ¿no? Bueno, de poner la pierna y que entre en tu propia portería. Pero sí es cierto que aquí es un fallo garrafal, ¿no? De Manu Molina, porque Sí. está muy mal colocado, mal orientado a la portería. Y en Y esas solo. ocasiones, y solo, y en esas Que es que no, ocasiones. no tiene nadie cerca que. Yo entiendo que muchas veces cuando tú tienes a alguien que estás notando que, oye, hay un jugador que te encima, que puede rematar, pues tú por querer anticipar y por querer encontrar solución rápido, metes ahí la pierna y hay veces que encuentras el fallo o das con el fallo. En este caso es que estaba completamente solo. Y con la mala fortuna de lo que era un despeje, entiendo de él, evidente, que no quería meterla Hombre, ahí, sino claro. que quería echarla al córner, pues la ha colocado y ha hecho un golazo en contra del Málaga. Es la mala fortuna. Claro, claro, no, hay que partir de la base que nadie quiere marcarse un gol en propia, pero es que termina marcando un auténtico golazo, porque tú lo has dicho, ¿no? Por la escuadra, y claro, ahí con lo mal colocado que estaba, jugártela a tratar de despejarla, aunque te hubiese salido bien, era demasiado arriesgado, y claro, el problema es eso, ¿no? Que arruinas tu propio partido, porque estaba haciendo, vuelvo a repetir, un partidazo Manu Sí. Molina, y el partido del Málaga, ¿no? Que además el gol es en el 90, en el 93. 3. Pero bueno, ya no solo quiero hablar de ese gol, también vamos a hablar del primero, del Oviedo, el de Colombato, porque es una jugada que la defiende mal el Málaga, es cierto. Hay también una pequeña polémica por una mano del Oviedo justamente en esa jugada, para mí no lo es, pero bueno, pilla el rechace Colombato, pero yo lo que quiero centralizar todo es en la falta previa, o sea, en la falta viene por una mano de Carlos Puga, que no es mano, al menos para mí, en la vida, Salva. No, para ti, según en su momento se viralizó mucho aquel reglamento FIFA, recuerdo que fue por un gol que marcó en su día Karim Benzema con el Real Madrid, que le da en el brazo en esta parte y automáticamente pues se viralizó una imagen que decía que cuando te da en la parte de la camiseta, en la manga de la camiseta, siempre y cuando tú juegues de manga corta y no de manga larga, si te da en la parte de la camiseta, eso se considera todo que es hombro. Y bueno, pues a De Carlos verdad. Puga le da en esa parte y ha entendido la colegiada en este caso que era falta, bueno, y Marta, no, de Azas creo que es, ¿no? La colegiada, sí, la árbitra del partido, pues ha pitado la falta y oye, en lo que yo pensaba que era un saque de banda, pues ha terminado dando lugar a una falta y en esa falta te han metido el gol. Dicho lo cual, antes hablábamos de la primera parte, hablábamos de la segunda parte. Yo creo que la primera parte ha sido una primera parte mucho más horizontal, una segunda parte mucho más de rock and roll, mucho ida y vuelta. Hemos visto que podía correr Sí, el sí, ha Oviedo, ha cambiado tenido todo, de momentos hecho. para correr. Claro, claro, tenía momentos para correr el Málaga. Han movido ambos entrenadores bastante el banquillo. Eso sí, a mí me ha gustado mucho el partido de Hassan, ¿eh? Por poner también un No. poco el punto para el Oviedo de en esa banda creo que el Málaga ha sufrido mucho, tanto con Víctor García como en algunos momentos Einar. Creo que ahí Hassan nos ha vuelto bastante locos. Dicho lo cual, no he visto en ningún momento yo no he sentido la superioridad del Oviedo de nos tienen que ganar claramente este partido. Insisto, que para mí el Málaga siempre ha estado enchufado. Total, total, no. Hassan, de hecho, tiene la mayoría de ocasiones en la primera parte del cuadro Carballón. En la segunda también tiene un par más. Después recuerdo también el palo, ¿no? Del Oviedo, de Elías Chaira, creo que fue, ¿no? Si no me Hay una que equivoco. saca Puga debajo de la Que línea de gol saca puga. Bueno, justo. es cierto que esa termina en fuera de juego, por lo tanto, si hubiese sido gol, no No, hubiese no, hay subido. dos, hay dos. Hay una que es Ah, fuera de bueno, la de juego y hay después, otra claro, anterior sí. que es justo la Sí, que está sí, sí. debajo de la línea de gol, que ahí no había fuera de juego. Pero Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, que ya digo que son ocasiones, o sea, ocasiones han tenido los dos equipos y la segunda parte que fue eso. O sea, lo raro es que al minuto 70, no sé en qué minuto fue exactamente el gol, pero el 60 y pico, 70 y pico, no hubiese llegado, ¿no? El primer tanto, llega en el 74 el gol de Colombato. Eso es. Y bueno, quería hablarte también de los cambios del Málaga, porque creo que por un lado le han servido, porque literalmente ha entrado Kevin, Ochoa y Dioni, y los tres han sido protagonistas en ese gol del Málaga, golazo por cierto de Dioni, y la jugada que recupera Ochoa, y el buen pase de Kevin Medina. Y después también quería hablar un poquito del fondo de armario de este Málaga, porque una vez más ha tenido que jugar Chupete como titular, es cierto que después sale Dioni, que no había sido titular en esta ocasión y marca gol, pero bueno, una vez más tirando de un Chupete que a priori no iba a ser pieza clave en este Málaga, y después, bueno, de tener que tirar también, por ejemplo, de Rafa en los últimos minutos, es cierto que, bueno, minutos residuales prácticamente, porque salió en el 80 y algo, pero bueno, que quizás el banquillo del Málaga tampoco es que tenga las piezas, quitando los primeros tres cambios, que no los tenga Pellicer. Rafa que ha tocado dos balones y cuando hay veces que un jugador toca dos balones y se hace mal, se dice, no, ha fallado en los dos balones. Pues en este caso ha tocado dos balones, han sido dos pases y los dos han sido certeros. Pero bueno, evidentemente no se puede sacar una conclusión del partido de Rafa por los minutos que ha Total. jugado.
Un Rafa que debutaba esta temporada, pero no debutaba en segunda, porque el año que descendimos contra el Contra el Ibiza ya Ibiza. tuvo también algo, eso estuvo ya algunos minutillos, pero bueno, hoy sí que debutaba en esta temporada. Lo que pasa es que sale de ese partido, creo que solo se recuerdan los altercados de después, por lo que sea. Sí, sí. El año del descenso, efectivamente, Total. y el partido en el que todo finalizaba. Dicho esto, que al final el fondo del armario, como tú bien dices, creo que Kevin, Dioni te aportan, Ochoa también influye y creo que también te aporta, pero luego, pues bueno, es que sabemos lo que tiene el Málaga. A lo mejor hay alguno que piensa que tendría que haberse producido algún cambio antes, ¿no? Yanis y Rafa entran ya en el 88, 89, ya cuando estaba todo prácticamente cumplido. Es más, yo entiendo que los cambios también los hace Sergio Pellicer, más pensando en voy a rascar unos segunditos y que el partido ya estaba cerrado, y es que el partido estaba cerrado finalmente. Pero bueno, que al final es lo que hemos dicho en muchas ocasiones. El Málaga tiene 11 titulares, 3 4 suplentes de nivel que podrían dar la cara contra los titulares. Lo que sí me sorprende más es Dani Sánchez, que no ha tenido nada de participación. Y al final Dani sí que es un jugador que tiene esa llegada por banda, es un jugador que tiene esa capacidad de centro, es un jugador que yo creo que al Málaga le puede dar sobre todo verticalidad y profundidad, teniendo en cuenta que a Víctor quizá le ha ido costando conforme ha ido avanzando el partido, y no me parece que haya sido malo el suyo, pero sí que creo que ha habido muchos momentos donde Hassan le ha superado con facilidad. Quizá por dar piernas frescas hubiese yo apostado también hoy por Dani Sánchez, y no lo ha considerado así Pellicer. Sobre todo los cambios quizás antes, ¿no? Para darle esa verticalidad que le estaba faltando al Málaga, porque es que en la primera parte solo recuerdo que le diese verticalidad a Carlos Puga, ¿no? Quitando eso, en la segunda sí que se consigue, pero por ejemplo me sorprende que Cordero, que no estaba haciendo mal partido, que llevaba varias semanas que no estaba dando el nivel, hoy yo creo que lo ha hecho bastante bien, pero sale y entra Kevin. Yo creo que ese cambio hubiese sido mejor adelantarlo varios minutos y que hubiese sido David Larrubia el que sale, pero bueno, es cierto que los cambios al final en ese sentido salen bien. Y bueno, Kevin Medina, que creo que entra y que también hace un buen papel, porque también le da esa verticalidad que tanto estamos hablando, ¿no? En el tramo final al Málaga, y es el asistente del tanto, de Dioni. Vamos ahí, Salva, si te parece, con el podio, porque yo creo que ya tenemos un partido donde ya sí que podemos hablar, ¿no? De varios jugadores. En el último no hubo post, por lo tanto no lo pudimos hacer, pero en esta ocasión pues vamos a ir con el podio, y si te parece voy a empezar yo, y voy directo con el primer puesto. Y va a ser para un jugador que no ha jugado la mayoría de minutos, pero al final, yo ya lo digo siempre, quizás soy muy resultadista, pero al fin y al cabo la eficacia pues es algo importante, y me refiero a Dioni. Sale, tira un tiro a puerta, es gol, es lo que se le pide a un delantero. Recuerdo cuando Chupete marcó ese gol, ¿no? En uno de sus primeros partidos, también le di uno de los primeros puestos. En segunda posición, creo que el partido de Luismi Sánchez es también bastante bueno, junto al de Manu Molina. Lo que pasa es que a Manu Molina no lo voy a meter por el simplemente hecho, ¿no? de ese gol que termina arruinando todo, ¿no? Porque cuando eres tan determinante como para que el Málaga termine perdiendo, por muy buen partido que haya hecho en esta ocasión, pues no lo voy a meter. Pero Luismi Sánchez yo creo que también tiene mucho sentido, sobre todo porque es que el que le da dominio, ¿no? Al Málaga en el centro del campo. Y después un partido que me ha gustado bastante, pese a que el Málaga quizás ha pecado en solidez defensiva en algunos tramos del encuentro, el partido de Nelson Monte para mí es un auténtico partidazo. Dejo muy cerquita quizás a Kevin, que también me parece que como revulsivo el día de hoy no lo ha hecho nada mal. Lo de Manu Molina, que ya he comentado, ¿no? Que no lo meto por eso mismo. Si no llegase por ese gol, lo hubiese metido incluso, me atrevo a decir, como primero. Y bueno, quizás Antoñito hoy también ha destacado, no por encima de estos tres, pero bueno, como mención especial el día de hoy al menos, creo que había que meterlo. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con algunos de los nombres que has tirado, y ahora verás que me repito también contigo. En el último partido, y como bien dices, no hicimos podio. Estaba claro que Chupete tendría que, perdón, Chupete no, Lobete tendría que haber estado. Hoy no está para mí Lobete tampoco, como tú no lo has metido. Yo me quedo también con Dioni en la primera posición. Al final creo que el entrar desde el banquillo como delantero suplente, aunque tengas poca participación, si la que tienes es marcando un gol y encima un golazo como el que ha hecho, para mí tienes que entrar. Yo me quedo también con el nombre que tú has tirado de Nelson. Es un jugador que a nivel de estadísticas, que sé que hay gente a la que le gusta mucho fijarse en ellas, como siempre decimos, la estadística no lo es todo, pero me parece que es algo a tener en cuenta. Ha sido el jugador del partido que más acciones defensivas ha ganado, un total de 5 despejes, 2 remates bloqueados, 2 tackles, una intercepción. No le han regateado ninguna vez en todo el partido. Es cierto es que
en alguna ocasión le han ganado un poquito la espalda, pero yo creo que ya porque el Málaga estaba yendo hacia adelante y ahí Alemão ha podido correr en alguna acción, pero por lo general bien. Y luego yo me voy a quedar en tercer lugar con Carlos Puga. A mí Carlos Puga me parece que es el jugador que en la primera parte le ha dado al Málaga oxígeno arriba, es decir, cuando el Málaga se plantaba arriba era porque Carlos Puga aparecía, y luego en lo defensivo, más allá de que le piten la falta que termina en el primer gol del Real Oviedo, creo que otro día más vuelve a estar pues combatiente y otra vez vuelve a estar pues tocándole lo que viene a ser las maracas a los jugadores del equipo rival, y a mí eso pues me gusta mucho de Carlos Puga, un tipo que no da un balón por perdido. Así que para mí Puga es el número 3. También lo podía haber metido como mención especial, se me ha pasado, pero bueno, estoy de acuerdo en lo que comentas. Salva, lo bueno dentro de la derrota es que quizá no deja ese ambiente raro, ¿no? Viendo la clasificación, el Eldense ha empatado el día de ayer, el Zaragoza perdió su partido, falta solamente El un encuentro Sporting ha perdido. por jugar, el Sporting ha perdido, o sea, no cambia prácticamente nada. Un puntito menos, es cierto, se pone el Málaga a 6 del descenso, pero bueno, quizás en uno de esos partidos perdibles, entre comillas, ¿no? Visita el Carlos Tartiere con ese run con el cambio de entrenador, una dinámica distinta y demás. Siempre se dice eso de entrenador nuevo, victoria segura. Un Oviedo que está igualmente ahí arriba. O sea, yo no tengo esa sensación, sobre todo después del partido que ha hecho el Málaga, ¿no? Porque si me haces el mismo que hace 2 semanas, pues quizás no te digo lo mismo. Pero bueno, me da más tranquilidad esta derrota dentro de lo que es, ¿no? Una derrota. No da pie a criticar como se criticó con la derrota frente al Albacete, por ejemplo, o incluso contra el Cádiz, donde vimos muy poquita mordiente del Málaga. En aquel partido que dijimos que estuvo muy igualado, pero hubo muy poquita mordiente del Málaga. Hoy yo, pues bueno, me voy con esa sensación de el cuerpo se te queda frío, se te queda helado, porque sabes que el equipo ha estado ahí. Pero lo que tú dices, dentro de toda la oscuridad, si hay que buscar un rayito de luz, es eso, que los de abajo, a excepción del Eldense, que estuvo a punto de ganar porque hizo un paradón el portero del en los últimos minutos en el encuentro, lo estuve viendo. Pero bueno, más allá de esto, por sacar el rayo positivo, yo aún así también digo, estamos hablando mucho de no, este tal, este cual. Se está hablando muy poco del Sporting y Castellón, que también van en decadencia, van para abajo, llevan mucho tiempo sin ganar estos dos equipos. Así que bueno, yo de verdad creo que todavía no nos podemos relajar, no nos podemos colgar la medallita de que ya estamos salvados, pero creo que el Málaga, con la imagen que ha mostrado hoy en el Tartiere, se va a quedar en segunda división. No, y aparte, que es que lo que también hemos comentado abriendo de este post, es que la sensación de que el Málaga, o sea, ha sido más parecido a lo que vimos en 2024, ese Málaga intenso sobre todo, ¿no? O sea, es que la primera parte, sí, no hay ocasiones, pero es un partido serio donde el Oviedo tiene, pues quizás 2 o 3 jugadas que llega al área de Alfonso Herrero, pero bueno, sin demasiada claridad. Y bueno, teniendo en cuenta el territorio al que ibas, pues bueno, yo es con lo que me quedo, ¿no? Con ese Málaga, por cierto, para poner un poquito de situación, 42 puntos, el Eldense con 36. Ahora, sí es cierto que toca el partido contra el Córdoba, que viene de perder contra el Elche, y veremos cómo sale en la Rosaleda. Pero ya digo que a falta ya de menos de 10 jornadas para que finalice la liga, yo creo que la cosa sí que podemos hablar ya de un poquito de tranquilidad, ¿no? Como la palabra, Salva. Por cierto, partido del Córdoba que después de no sé cuánto tiempo voy a poder volver a ir a la Rosaleda. O no, espérate. No. Me acabo de dar cuenta de que no. Creo que no. Me toca nada. Corten, chicos, corten. Nada, que no puedo ir tampoco. Me toca comentar un partido a las 5:30. Amorebieta contra el filial de Osasuna. Nada. Palo gordo, Palo gordo el que me llevo. Nada. Cierra. Chao. Palo gordo. Todo mal, Todo mal, Javi. Todo mal. Todo mal. Ha ido de boca muy, muy pronto. Pero bueno, lo dicho, cerramos por aquí ya este post con ese resumen, ¿no? De que el Málaga pierde, creo que inmerecidamente, de su visita al Carlos Tartiere. Y como siempre, animamos a todo el mundo que nos dejéis por aquí por abajo, por los comentarios, vuestra opinión, y ya pues regresaremos esta próxima semana que entra, pues con más vídeos aquí en Proyecto Malavista.